Bueno, queridos amigos, paso yo por aquí por Astroencuentro Series TV. Recuerden que este es un canal donde sola o acompañada hablo yo de temas astrológicos específicamente. El mundo está ahorita con todos los movimientos astrológicos, que este 2026 definitivamente va a ser un año, pero Dios mío, que de cambio, salto cuántico completo con la configuración planetaria que hay en este momento. Y solamente los astrólogos, además que somos observadores, vemos el cielo, bueno, a través de la astrología podemos decir cómo va el panorama. Y yo comienzo hoy con esta serie que la realicé el año pasado. Hicimos más de 100 entrevistas a diferentes astrólogos desde todas partes del mundo. Y bueno, me quedaron algunos en el tintero, como por ejemplo Fabián Vignoli, que está en Uruguay. Se quedó en el tintero porque, bueno, yo puse como un tiempo, ya después ya no pude, etcétera, pero bueno, ya los estoy retomando, entonces así que por aquí me van a ver nuevamente haciendo estas entrevistas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Fabián. Me encanta que hayas aceptado. Yo sé que la aceptaste el año pasado, pero bueno, se nos pasó el tiempo, como dicen por allí, el tiempo de Dios es perfecto y es ahora, ¿no? Bienvenido y gracias por estar aquí. Y para comenzar, recordemos que yo tengo un lema que la astrología es fácil, sencilla y cotidiana. Por otra parte, aparte de ser fácil, sencilla y cotidiana, es una sola, con lo cual tiene una frondosa y robusta tallo y muchísimas ramas. Por eso es que yo digo que aquí entra absolutamente todos, por ahora solamente los que habla hispana, pero yo estoy abierta a hacer entrevistas a todos los astrólogos del mundo. Así que bueno, sean bienvenidos todos los que quieran participar, simplemente se comunican conmigo al +34 652 48 2701. Amén de que para mí es un gusto inmenso tener la oportunidad de entrevistar a los colegas astrólogos, porque ese ha sido mi trabajo toda la vida, de promoción y difusión de la astrología y darle a la astrología la proyección que requiere. Yo comienzo, Fabián, preguntándote, ¿cuándo fue el momento exacto, si lo recuerdas, en que te A enamoraste ver. de la astrología? Vos sabés que, bueno, buenas tardes entonces, o buenas noches, según el horario que nos vean, Jacqueline. Vos sabés, Jacqueline, que cuando fue, vos sabés que no es la primera vez que escucho que a los 14 años, mucha gente le pasó a los 14 años ese cambio. No sé qué hay alrededor de los 14, no Ujú, sé si es un ciclo, si es un retorno de algún planeta, de los grandes o algo, capaz que es el retorno, la mitad del retorno de Saturno. A los ujú. 14 años estaba en la casa de mi abuelo y me dijo mi abuelo, mira, ahí en el fondo estaba un hijo que yo criaba, me dice, y él se fue del país y dejó una cantidad de libros. Andá y fíjate si hay algún libro que te gusta, llevaste tres o cuatro, me dice. No te lleves más de tres o cuatro, me decía mi abuelo. Yo tenía 14 años. Y vos sabés que encontré tres libros de astrología. Y los tres eran de 1930, No me eran. Uno digas. era grueso así, no uno era grueso así de 1930. Me los devoré esos libros, incluso no hablaban de Plutón esos libros, No, porque claro. fue reconocido Plutón en ese año en que ya se ven impresos esos libros. Sobre esos libros antiguos, Jacqueline, hermano, no vas a creer, y que venía con efemérides españolas, porque eran españoles esos libros, con efemérides. Traté de hacer mi propia carta natal, me daba cualquier cosa, claro, haciéndolo, yo no sabía que con efemérides, yo pensé que las efemérides servían para cualquier parte del mundo. No, claro. Y me quedó un ascendente opuesto al de hoy, claro, estaba haciendo todo como si estuviera en el hemisferio norte. Entonces, justo Madrid está más o menos a los 30 y pico de grados, y acá también, en Uruguay, entonces me quedaba al revés. Muchos años después encontré esa carta natal que traté de hacer, estuve como un año, 2 años leyendo esos libros. Y la carta natal mía me quedaba al revés, me quedaba a la inversa. Eso fue maravilloso, ese fue el trampolín, Jacqueline. Ese fue el enamoramiento que Sí, tuviste. sí, sí, sí. Y claro, una vez que ya pasas por eso, me estás diciendo que ya a los 15 años habías leído los libros, ya habías intentado hacer eso, pero me gustaría que me hablaras cuándo es el siguiente contacto con la astrología y cuándo te animas entonces a estudiar y quiénes han sido tus mentores, ¿no? Bien.
Eso fue poner en o sea, vamos a sumar 64 más 15, 1979. Los tuve, me los comí de costado esos libros. Leía los horóscopos de los diarios. Los horóscopos los veía tan superficiales, no entendía cómo podían ser tan superficiales, pero algunos horóscopos en el diario decían, porque la luna está hoy en Aries. Ah, hoy está la luna en Aries. Y pensaba yo, entonces ayer fue bueno para mí, porque soy de Piscis, Ajá. decía, ¿no? Ayer fue bueno para mí. ¿Qué me pasó ayer? Decía yo. Y ahí empezaba a sacar conclusiones solamente por lo que decía en el diario. En eso que me gustaba mucho la astrología, leía, conseguía algunos libros, me compré libros, pero en 1994, ¿sabes lo que pasó? Llegó a Uruguay una revista especial, la miro en el kiosco, mira, no sé qué hay astrología, sí, otra más de astrología, ¿no? Y adentro venía un cassette, esos que eran de 1.44, ¿te Claro, acordás? MB, sí, un sí, cassette, uno, le digo, programa de astrología, un programa de astrología en un cassette, agarré, yo no tenía computadora en 1994, pero en el trabajo sí tenían una computadora, lo metí, era el programa Kepler, sí, Jacqueline, el que claro. usamos ¿Te hoy, el acuerdas que que usamos era un disquete así pequeño? Yo lo usé también, sí, un disquete. de uno, lo puse, hice, estuve, creo que trabajé, creo no, estoy seguro, del 94 al 96 trabajé en esa oficina que tenía computadora. Los 2 años, entre las 5 y las 6 de la tarde, un ratito antes de irme a trabajar, la agarraba y lo hacía de goma, el Kepler. Ahí fue mi amor completo por el Kepler. Y hoy es el programa que todos nosotros utilizamos, el Todos, Kepler. claro, claro. Qué maravilla. Ahí estaba todo, 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 todo sobre el Kepler y bueno, aprendí las primeras cartas natales e incluso el Kepler lo bueno que tiene es que trae interpretaciones en castellano. Sí, sí, sí. Entonces, lo podía leer tranquilamente, Y podías y ahí entender resolviste el tema del ascendente, ¿no? Me imagino. el ascendente, el problema del ascendente, el significado de tener la luna en Virgo y ser tan detallista, tan minuciosa, tan mercurial, como me dice algunas personas, tan mercurial en algunos temas. Ujú, qué Ahí, bonito. y en ese desarrollo fui aprendiendo, fui mucho autodidacta y en poquitos años me contacté con astrólogos de acá, puse un servicio, acá se le llamaba 0900, en otros países es un Así, 0800. no, cero Claro, novecientos. Sí, 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 sí. es, En es, Venezuela hubo mucho. Ujú. ¿verdad? En los años 2000 era muy comercial eso, tenía Comercial. mucha salida, Sí, tenía mucha entrada de dinero también. sí. Y puse uno, tarot y astrología. Contraté dos Ujú. astrólogas y tarotistas, y estuve un año con eso. Y después lo disolví porque pensé que no me daba tanta ganancia y en realidad sí hubiera seguido un poquito más. 2001 estamos hablando. Y ahí ya tenía mucho, mucho, mucho conocimiento porque había estado con compañeros astrólogos, nos reuníamos, hablábamos, hacíamos cartas natales, hacíamos una feria durante una semana, acá se llama La Rural del Prado, en Argentina también hay uno que se llama La Rural del Prado, donde hay todos productos que tienen que ver con el campo uruguayo, ¿no? Y Ujú. ponía un localcito de astrología y hacía 100 o 200 cartas natales de 15 minutos. Y había contratado las mismas astrólogas para que me dieran una mano. Entonces íbamos a comisión con ellas. Y ahí me fogueé con cartas natales de todo tipo, con la gente, con los planetas en los ángulos, y te dabas cuenta que tenían dones especiales solamente en esos 15 minutos nada más. Claro, Te das cuenta que la gente tenía, claro, tenían dones por tener un planeta, por tener la luna en la cúspide de la 4. Entonces vos veías la maravilla, veías esa revolución qué de bonito. ver tantas cartas natales. Después en el 2005 y 2006 le dije a Boris Christoph, Boris, en el 2006 le dije, Boris, yo ya sé astrología, sé todas las técnicas, y él lo hacía en 2 años, primer año para aprender astrología y segundo año para recibirse de astrólogo. ¿No te molesta si yo voy directo al segundo año y hago el segundo año? No, ningún problema, Fabián. No, dime Y dice él, Boris, tan bello que siempre iba a Venezuela, Boris, iba además, así. me encanta Boris, yo lo conocí en Venezuela precisamente. Y entonces cuéntanos esa historia de Boris. Y bueno, y Boris me Entraste, dijo, sí, sí, claro, no hay problema, no hay ningún problema. Nosotros, eh, te apuntás en el segundo y habían 15 personas en ese segundo. Hay una que es astróloga uruguaya que siempre está en las redes acá de esa tanda.
Entonces, y ponía muchos ejemplos, y él unos meses antes había tenido un accidente en un auto, poníamos el accidente de él, y ¿sabés lo que aprendí con él? No me vas a creer, y yo no sabía nada sobre eso. Él enseñaba en ese curso de segundo Ceres, Pala, Juno y Vesta. Claro, ya Enseñaba es así. Ujú, los cuatro asteroides. Todavía ujú. tengo el cuaderno, lo tengo ahí. Digo, no puedo creer que acá hubiera sido la primera base para conocer esos asteroides descubiertos allá en el año 1800. Ujú. Entonces hice que con él, me recibí, tuve diploma con él, y después seguí en las páginas web, saltamos al 2010, empecé a publicar, es la época en que la mayor cantidad de gente abre su Facebook, 2010, Sí, dos hay mil un diez, dos año, mil once, que es la época de Facebook, ¿cierto? Y de todo el mundo empieza a abrir Facebook, todo el y mundo, entonces, ¿cierto? ¿verdad? Sí. De casualidad, como soy muy mercurial, me acuerdo, 4 de mayo del 2010 abrí mi Facebook. Me acuerdo, porque si vas a ir para abajo no lo encontrás. Y entonces ahí me apunté para el Congreso de Barcelona, el Congreso Ibérico en Barcelona. En el 2011 me apunté y me dijeron, bueno, nos gusta tu tema, las lunas llenas, los eclipses, nos gusta tu tema, lo único que nosotros te pagamos, pero vos tenés que pagarte el avión. Tenía un auto medio cacharroso ahí, Lo cacharroso le vendiste. decimos, Sí, vendí el cachazo. auto y me dice mi señora, me dice mi señora en ese momento, bueno, vos vendes el auto y te vas con el pasaje, pero el otro auto que tenés en el mecánico que lo estás arreglando, cuando esté pronto lo vendo y la plata me quedo yo. No, dije, no tengo ni el pan ni la torta, cuando venga no tengo ni ninguno. Y se vendieron, yo vendí el auto y mi señora se quedó con la plata del segundo auto. Me dejó ir solo a España. Bueno, y después ahí viene toda una revolución, la revolución de Tito Maciá, la revolución de la Huila, ¿no? De toda una revolución astrológica todos esos 10 años. Y es Tito Maciá en el 2019 me dice, che, ¿por qué no empezás a dar clase ahí en Paraguay? ¿Pero por qué Paraguay? Le digo, Tito, si yo vivo en Uruguay. Bueno, eso que terminan en Guay, me dice, no sé cómo son, me dice. Nunca había venido por Uruguay ni Paraguay. Bueno, Uruguay, y es lo mismo, dice, no es lo mismo, Paraguay está allá arriba, le digo. Entonces, y en el 2019 empecé a dar clases, que son a donde llegamos hoy, a esto que dice acá arriba, Sí, a las la clases que astrología. llegamos hoy acá, Ujú. Jacqueline. Qué maravilla. Que me vas a hablar porque tú estás dando el pensum para luego formar como una carrera para titularse, ¿ok? Exacto. Pero todo se comienza por el principio. Yo comencé tengo ya dos o tres años que no doy primer nivel ni segundo nivel. Ujú. Y por supuesto tampoco doy el tercero, ¿no? Porque estoy allí. Sí estoy comenzando un curso pronto gratis, que tú sabes que yo una vez al año siempre hago Ajá. un básico gratuito y le meto otras áreas que son de interés, de manera de que el que quiera seguir, continuar y no con la astrología, siga estudiando y Es siga verdad. avanzando, porque es que finalmente después todos llegamos al mismo tiempo, ¿no? Pero hay unos muchos que sí quieren llegar hasta el final. Entonces me gustaría que me hablaras un poco cuando comienzas este es el introductorio, ¿no? La introducción a la No, astrología. claro, el introductorio, el de introducción a la astrología, Jacqueline, lo Ujú. empiezo en abril, bien, Sí, en abril. Pero vos sabés que siempre trato de hacer cosas levemente disruptivas. sí. Entonces, ¿qué pasa? El primer nivel siempre hay alguno que se apunta, alguno por acá, alguno por allá. Hay que gastar unos pesitos en publicidad. Este, pero este nivel que comienzo acá el 25 de marzo, el del 8 de abril es primer nivel, Ok. ¿bien? Donde empezamos con una astrología clásica, aprender a interpretar la carta natal, ¿bien? Pero vos sabés que vamos a hacer el 25 de marzo algo especial. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas personas? Imagínate, uno muchos años, muchos, ¿cuántos astrólogos y cuántos de nosotros hemos sido Total. Uf, autodidactas, uf, 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 uf. ¿verdad? Y cuesta a veces, no sé si es que cuesta reconocer que fuimos autodidactas, capaz que al principio nos duele un poco, pero en algún momento reconocemos que fuimos autodidactas porque es una buena manera de presentarnos a tal mundo, porque fue nuestra manera fiel de conocer la astrología. Así es. Entonces, vos sabés que en este tercer nivel
Me estoy dirigiendo a todos los que son autodidactas, Jacqueline, Qué bueno, porque, claro, porque hay quien más que menos. Hace un ratito, hace unas horas atrás, hablaba con una muchacha que era de México y ella me decía, no, yo conozco las cartas, conozco las cuadraturas, conozco los trígonos, conozco todo, conozco revolución solar, conozco los tránsitos, me decía ella. Pero me falta especializarme en las técnicas, incluso ella me dijo la palabra que uso yo, las técnicas interpretativas, claro. las técnicas donde nosotros ponemos la natal de cada uno Y y las montarla, montamos las diferentes técnicas, claro. ¿verdad? Entonces, esto es una carrera de astrología. Si ustedes quieren empezar desde el primer nivel, Perfecto. claro, empiezan del primer nivel, empezamos en abril, empezamos el primer nivel, en el 2027 en el segundo y en el 2028 en el tercero. Pero, ¿qué pasa ahora este 25 de marzo? Este 25 de marzo tenemos un curso especial para todas aquellas personas que necesitan un respaldo, necesitan un diploma, necesitan decir, bueno, yo tengo el diploma de esta escuela a la que pertenece Fabián, entonces a la que tú también perteneces, pero quiero tenerlo como diploma, quiero ver qué temas me faltan, entonces ¿qué hago? Les presento el programa, que es el que te voy a mostrar a continuación, que tú me Sí, sí, pediste pues puedes que lo mostrarlo de tuviera, una vez, sí, ya lo puedes lo mostrar de tuviera una vez. presente. Sí, porque esto ya va a llamar poderosamente la atención a la gente, sobre todo porque lo que tú dices, probablemente son autodidactas o vienen de otras escuelas, de otras Es, formaciones y para complementar, yo allí el mundo ya prácticamente ahora sí es verdaderamente redondo y es un pañuelo. ¿sí? Porque con el internet ahora todo el mundo estudia desde Australia, desde Japón, desde cualquier parte del mundo y se le Ahí facilita va. para ellos. Entonces, si eres estudiante de astrología, ya estudiaste en una escuela, pero aprendiste unas técnicas, pero quieres aprender otras, bueno, esta oferta que estás haciendo me parece totalmente viable. Si quieres, vemos el pensum, ¿no? Que Sí, sí, sí. Lo que decías de Australia, justamente, tenía ujú, sí, colombianas que están viviendo en Australia, yo que tengo, de alguna manera les llegó publicidad. Yo también tengo sí, sí, gente sí, de Australia sí, sí. y he habido otros profesores también que Sí, también sí, tienen gente de Australia. yo tengo de Australia, de África, tengo de Mira, diferentes sitios y de la isla Mauricio, ¿no? O sea, que por allá por Madagascar, o sea, que yo tengo claro, gente de Canadá, de todas partes, porque bueno, claro. uno se va moviendo. Pero yo siempre creo, Fabián, que es como que uno es un imán, ¿no? O sea, que vas atrayendo a los que se Ujú, quieren formar contigo, ¿no? Y continúan. Yo particularmente he claro. formado mucha gente desde hace mucho tiempo, pero comienza a compartir porque me gustaría que vieran el programa que tiene Fabián, que es un programa ya para que llamar a todos aquellos que quieren ya tener su titulación. Claro. Es un buen nicho. Entonces, Ujú. claro. Ya puedes compartir. Entonces, sí, sí, ya estoy apretando ya, Ajá. ya apreté acá el botón. Vamos a ver si aparece la palabra compartir ahí. Ok, aquí Ahí está. está, ahí está. Entonces, eh, este programa de tercer nivel está dirigido para todos aquellos que saben astrología. Mirá, incluso me han llamado algunos argentinos. Invertí unos pesitos en enero para hacer publicidad para Argentina específicamente y me llamaron y me dicen, yo hice el curso completo en Cava, en tal o cual escuela. Bueno, esto lo que representa es un poquito de algunas cosas que capaz que no sabes y otras que se complementan con lo que ya sabes. Lo que te Claro, permite es una cantidad de cosas adicionales. Entonces, para no hacerlo muy largo, mira, lo dividimos, como decías vos al principio, en 40 clases. sí, sí, La sí. primera es astrología horaria. Ahora, astrología horaria es una maravilla, es tan bonito, tan bonito. En el 2023 di un curso de astrología Sí, horaria de sí, cuatro meses. yo estaba allí, tú Ahí me... va. Sí, sí, Tú sí, estuviste en ese curso sí, sí, y es bonito. Entonces, una clase no da, lo tengo que hacer dos clases. Y a veces, claro, se me va un poco eso de las 40 clases, se va un poquito más, pero el rigor de enseñar lo que lo que el alumno tiene que aprender o lo que el que ya sabe tiene que aprender, tiene que ser completo claro. en lo
en el poco tiempo que tenés para dictar una clase de astrología horaria, ¿verdad? Ujú. Entonces lo doy en dos clases, no en una. Perfecto. Después hablamos de la astrología electiva y las moradas de la luna. Ujú. Esto es especial. Tenemos las 28 moradas de la luna y mostrando, acá hablamos de las estrellas, Jacqueline. Sí. Hablar de las estrellas es tan bonito cuando, por ejemplo, la luna va pasando por Aldebarán, que es la constelación, el ojo de Tauro, y después pasa por las Pléyades. Qué energía bonita o no, qué es lo conveniente hacer en esa, Es lo que, en esa sí, fecha. porque ese es justamente para qué nos favorece. O sea, Claro, claro, claro. ya llevarlo a la parte práctica. Vos has dado sobre las moradas de la Sí, sí, luna. sí, Has sí, sí. hecho cosas sobre muchos hechos sobre las moradas de la luna. ¿Sabés qué importancia que tiene eso? Bello, además Claro que que tú los santos. cuando ya tú la trabajas incluso para la práctica diaria, entonces ya no tan solo Claro, es la elección, sino que ya tú dices, mira, tengo que hacer tal cosa, déjame agarrar esta morada, en lo que ya llegue claro. aquí ya yo lo voy a hacer. Exacto, La luna va pasando por está donde está pasando. Aldebarán, después Ujú. pasa por donde está las Pléyades, entonces impregna de una energía que el astrólogo la tiene que conocer. Perfecto. Después, ahora sí vamos un poquito rápido, la revolución lunar, porque todos, el que menos sabe hacer una revolución solar, entra a cualquier página, AstroSeek, astro.es, astro.com, cualquier página, y hace una revolución solar. Pero la revolución lunar y hacer altazir, Es que esta es bonito. una técnica muy bonita, hacer altazir, que el altazir se conoce solamente porque utilizamos la dirección primaria, pero hacer Ujú. altazir es lo mismo que hacer una dirección primaria. Así es. Bien. Sí. Entonces, se hace a tasir del movimiento de la luna para ver cuáles son, si hay algo que tenemos que hacer en el mes, algo especial. Tenemos que dar una prueba, tenemos que dar el examen del diploma. ¿Cómo me va a ir en esas horas en que tengo el diploma? Vamos a ver cómo están las energías para cada alumno cuando tenga que dar en el diploma y bueno, para cuál va a estar un poquito más alto y para cuál va a tener que esforzarse más porque hay cuadraturas sobre determinados Ujú. planetas. Bien, Claro. en esa fecha en especial. Entonces. Después vamos a ver cómo se manejan los programas que son gratuitos de astrología, el Armón Y el y que. el Kepler. Ujú. Bien, enseñamos un poquitito, los programas se distribuyen, yo les comparto especialmente 5 programas gratuitos de astrología, no solo el Armón y el Kepler, les comparto el Astrolog 6.4, el Planet Dance, y el otro no me acuerdo el nombre ahora. Les comparto esos 4 programas que algunos, como el Kepler, tienen interpretaciones. Y acá llegamos al Al mare Hatha, sí. magnum, por decirlo de alguna manera, de lo que es la astrología, los satasires. Sí, señor. Es ¿Qué muy bien. pasa? Por más que hay gente que quiere saber lo que son los satasires, pero por más que uno entienda que son los atatires, ¿sabés cuál es la enseñanza que te queda acá? Ver las cartas de los compañeros. Cuando llegamos a los atasires, los clasificamos según temas de nuestra vida diaria, según las casas astrológicas. Entonces, hablamos sobre atasires de la salud. Entonces, bueno, vamos a preguntarle, ¿a quién de ustedes se operó de apendicitis? ¿A quién se le quebró la pierna? ¿A Exacto. quién Y se tuvo revisa el problemas del momento, corazón? se revisa el momento exacto y encaja, Fabián. Eso es una cosa Encaja perfecto. impresionante. Sí, señor. Cómo encaja esto, verdad? Ujú. Entonces, tenemos los atasires de la muerte. Acá ya les empiezo a enseñar un poco de ética y cómo desarrollar una consulta. Cuando estamos acá, la clase no es solamente, muchachos, a los que quieran aprender, los que a veces tienen miedo de entrar a una consulta, no les enseño solamente los atasires de la muerte, les enseño cómo ser diplomático, ¿Cómo bien, manejar en el eso? tema, y Ujú. cómo manejar, cómo preguntar diplomáticamente. Por ejemplo, estar en una consulta y decir, si es una persona de nuestra edad, Jacqueline, Ujú. justamente que antes hablamos de nuestros papás antes de entrar acá, Sí. bueno, la pregunta es, cuando uno ve la luna o el sol que está en la casa 8 o en la casa 11 o en la casa 5, que son casas muy tenebrosas para nuestros papás. La Ujú. 8 por sí mismo, la 5 porque Por la mamá. representa cuando nuestro papá puede enfermar la 5 cuando nuestra mamá puede enfermar Ujú. y la 11 cuando nuestro papá puede enfermar. Entonces, Sí. cuando alguien ve algo, en la consulta se dice, ¿tus papás viven?
Y la otra persona, el consultante, no sabe por qué lo estoy preguntando, pero estoy preguntando porque estoy viendo Claro, que hay un planeta que está entrando en la casa 5 que es preocuparse por su mamá o, como les digo yo directamente, es la casa de la muerte de la mamá, la casa 5, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al consultante no se le puede decir. Al No, consultante le dice, bueno, porque hay un planeta que está entrando en un lugar en donde te vas a tener que preocupar más por tu mamá. Bien, ya, entonces esa es la diplomacia que les claro. enseño. Y les enseño que el tema de la muerte es como hablar de el amor, es como hablar de la Sí. profesión, y son nosotros Temas así. universales, Fabián, porque lo que tenemos todos Exactamente. seguros es precisamente eso. Sabemos cuándo nacemos y bueno, ya para allá la vida va continuando, así es. Ujú, Entonces, tenemos los atacides del amor, cuando tenemos hijos, el momento más sublime, el primer hijo queda marcado en nuestra carta natal, ujú. cuando nos casamos, si se casaron 2 o 3 veces, que me ha pasado que tuve una alumna que se me casó hasta 4 veces, Yo ¿no? tuve una 5. 5, no, ya 5, pero 5. tuvo 4, Entonces, claro, tú tienes que ir cambiando de las 7 a la 9, de la 9 a la 11, después vas para... ¿verdad? No, es que es A ver, y si impresionante. no, no, pero del primer marido no me hables. No, del primer marido sí te voy Es a que te hablar, voy a hablar. porque tengo que hablar y tengo que ver, porque cuando vos te casaste con el primero, tenías 18 años y estabas locamente, locamente enamorada de él. No, que locamente me casé porque quedé embarazada. Bueno, está. Bueno, precisamente. Entonces, entonces, eso es parte de la diplomacia también que se habla y que les enseño sobre las consultas, cómo hablar cuando tienen que enfrentar esas situaciones de, por ejemplo, varias parejas. Atasires del dinero, ¿a quién no le interesa el dinero? Yo Bueno, digo, como los Dios. atasires del dinero están relacionados con el 2, Ujú. Jacqueline, ¿sabes lo que les digo? Que no hay mal no hay mal que dure 2 años. Sí. Porque no hay mal que dure 2 años, porque alguien me dice, ay, este año pasado fatal, vengo de 2 años terribles, vení de dos Ya, años terribles. ya te viene lo bueno. No, claro, y probablemente sea Saturno que estuvo 2 años y medio en algún lado mal, ya te va a venir algo bueno. No hay Claro, mal que claro. dure 2 años, les digo yo. Qué bueno. Entonces, porque todos tenemos a veces 1 o 2 años que son Me lo terribles, dices. entonces los Terrible. tratamos. De los alquileres, cuando compramos terrenos o queremos cambiar de casa, de la profesión, cuando queremos que nos asciendan. Ujú. Aprendemos todo, de los viajes, cuando hacemos un viaje, cuando lo hacemos en compañía, cuando lo hacemos con los amigos, cuando lo hacemos con nuestro matrimonio, cuando lo hacemos con la familia. Y después muchos detalles eh, de Ya, técnicas, ¿verdad? la, Como el Latacir del 60, del 360. Y esto ujú, del Latacir del 360 es direcciones primarias y total, ahí les enseño la comparación. ¿Qué les muestro? Les muestro, por ejemplo, la carta natal de Lady Di, que coincide de una manera con el impactar. Atacir, ¿verdad? La de Lady Di, Sí, sí, sí. cualquier astrólogo la enseña. La tiene que mostrar porque todos tienen que saber en la carta de Lady Di cuando se casó, ¿bien? El primero de julio no se casó. En julio del En sesenta julio. y uno cuando tenía 21 años, cuando se casó, No, era 90, era no, 90, no, 89, no, 90, 1981, 81, 81, sí. porque Ujú. tenía 20 años cuando Sí, se tenía casó, 20 20 años cuando se recién casó. cumplidos. Además que eso fue la boda del siglo, Fabián. ¿Verdad? Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas? Todo Yo, lo, antes de cualquier cosa, todo era Lady Di, Carlos de Inglaterra, cuando se iban a casar, cuando se montaron, cuando caminaron, cuando esto, eso fue totalmente impactante y además la transmitieron por todo el mundo. Yo la por todo el miré en mundo. blanco y negro en mi Sí, sí, casa, la miré en no, blanco y negro. ¿Y vos está, sabés qué pasó? ¿Cuál es la investigación astrológica? Es un mundo fascinante. Siempre los aliento que hagan investigación de algo, investigación de cartas antiguas, de personajes famosos, o investigación de astrología médica, al que le gusta, o al que le sí, gusta Quirón, que investigue sobre Quirón o sobre los asteroides. Y cuando hago investigación, yo tenía que saber, porque en ningún lado está escrito a qué hora se casó Lady Di y el príncipe. No está escrito en ningún lado. Entonces, ¿qué hice?
Agarré, busqué la filmación de 1981 y me fijé dónde estaban las sombras de las personas Claro, para para ver qué saber hora por dónde era. era que estaba. ¿Y qué sacaste? Era Y la saqué más hora, o ¿no? menos que era entre las 11 y las 11:30 de la mañana, sé Ah, que de la hacerlo. mañana. Sí, no Entre las estaba 11 antes de las 12, claro, y claro. fue antes de las 12, fue antes del Sí. mediodía. Y estaba Ujú. Entonces, hay muchas cosas para investigar, hay muchas que decir. Cuando miramos, y vamos a mirar acá, la carta de Lady Di, en el Atasir del 360, el 60 y el 12 coincide Todo. plenamente con lo que a ella le pasaba en ese momento, la fama que tuvo a partir de ese momento, ¿no? Sí, Hay algo que se llama quadrivium de hipognosis. Acá te voy a sí. compartir otra pantalla. Ujú. Bueno, que es lo que se llama mira, voy a compartir, espera que la pongo de nuevo, compartir acá, que es lo que se llama el protocolo de Peñíscola, Sí, un protocolo. este, el protocolo de Peñíscola. Vamos acá con esto. Entonces, acá es parte de, a ver, avísame ahí Ahí cuando está. aparezca, ahí aparece. No, todavía. Ahí aparece. Ajá, sí, hay protocolo, aquí está. Ujú. Ya, pero quería mostrar la otra que era Ah, tienes esta. que alternar. Sí, tengo que alternar la otra que es, ay, creo que puse la de, acá, protocolo de Peñíscola. Ahí No, está. el protocolo de Peñíscola. Aquí está. Esto Ok. es algo que se hizo, es un congreso que se hizo, unas jornadas astrológicas en el Ujú. 2007, Sí, ajá. donde se estableció que los astrólogos tenemos que hacer la consulta de determinada manera, en determinado orden. Ujú. Quiero que sepan que en cada tema ustedes tienen un material, De ¿verdad? apoyo. Donde les doy Ujú. un material y entonces un material que les comparto en cada uno de los temas. Yo abrí alguna de las PPTs, por ejemplo, abrí esta y abrí el de astrocartografía y revolución solar. Punto uno, análisis de la carta natal. Previa verificación de la hora. ¿Qué pasa? Con las direcciones primarias, a veces puede tomarnos entre 1 y 2 días rectificar una carta natal. Hay algunos que son más avesados, algunos que son más rápidos que otros. Hay algunas técnicas que Que les van directo enseño a eso, claro. Ujú. que en los primeros 5 minutos de consulta astrológica, ojo, les recomiendo nunca hacer más de una hora. Les enseño también cómo cortar diplomáticamente con el cliente cuando ya llevamos 1 hora 05, 1 hora 0 de 10, porque las consultas deben ser de una hora. Cómo cortar ahí y seguir en otra instancia si el cliente lo quisiera. Y es a los 50 minutos cortando y empezando a decir, bueno, quedan 10 minutos para terminar la consulta. Entonces, no extendernos hasta 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora 30, Sí, sí, bien, sí, 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 sino que es eso eso. también lo enseño. Pero les enseño en los primeros 5 minutos a rectificar la carta natal. Y Porque, ¿qué pasa si verificar. el pregunte rectificar en los primeros minutos? Cuando es por primera vez, usando atacires y 3 eventos. Entonces, acá es lo que les enseño a los alumnos, a los autodidactas, porque hay personas que ya tienen el conocimiento de astrología y ya saben enfrentarse con el público, les enseño con los atasires, tomando fecha de la boda, fecha de primer hijo, fecha de fallecimiento de el papá o la mamá, y acá hay que tener algo en cuenta, llegamos hasta el hilo más fino. Nosotros preguntamos, ¿cuándo falleció tu papá? ¿Cuándo falleció tu mamá? ¿Cuál de los dos te dolió te dolió más en ese momento? Es una pregunta que es un tanto delicada, pero hay que hacerla. Claro. Y se hace una pregunta, ¿estuviste en el velorio? Porque no es lo mismo estar Tal en el cual. velorio que no estar. Estar en el velorio de los papás, el sentimiento, el arraigo a ese desprendimiento es mucho mayor. Entonces, la marca que nos queda en la carta natal es mucho más fuerte. Bien, no quiero extenderme mucho con esto, y sino ir a los puntos. Entonces, en el protocolo enseñamos cuáles son las técnicas, en qué orden, revolución solar o dirección primaria o progresión, siempre tratando de dejar los tránsitos o mirar los tránsitos unos minutos para saber en qué contexto está la persona, pero Ujú. los tránsitos al final. La revolución solar nos habla de los problemas que está teniendo este año la persona, la Ujú. revolución solar. Cómo los afronta? Todas esas cosas, sí. Obviamente que después de unos meses y unos años, cada astrólogo tiene su librito abajo del brazo y tiene su técnica personal, Claro. obviamente. Sí, sí. Pero les enseño una línea. Esta es una estructura que permite a todos los demás, si lo siguen, bueno, poder avanzar.
paso a paso, pero después Claro. cada quien va, y dependiendo de la consulta diaria, tú vas haciéndote más de uno, vas habilitando todo lo que necesitas. Me parece excelente. Exactamente, claro, claro. Ujú. Entonces después están las otras técnicas. Volver a las progresiones Progresión. secundarias, los que ya saben recordar, ver las cartas de los compañeros. Por ejemplo, en este tercer nivel ya tengo 7 alumnos anotados, ¿no? Siete Ujú, alumnos. Entonces estoy ofreciendo de que, bueno, con las cartas de las progresiones secundarias, ver los ejemplos de los compañeros ujú. cuando le han pasado cosas. Después las direcciones primarias, que son muy fuertes. Muy Yo buena. siempre les voy a poner el ejemplo de mi primera hija, ¿no? Que Saturno lo tengo entre la casa 11 y la 12, y Saturno llegó al ascendente en el mes en que mi primera hija nació. Entonces esto muestra la Responsabilidad. paternidad. Ujú. Y lo tenemos que ver en los ejemplos de los compañeros, de los alumnos y de las personas que están aprendiendo. Tienen que entender que hay cosas que son tan lindas y tan básicas a veces en la interpretación que uno no puede creer que eso se desarrolle solo, a veces poniendo la carta natal sobre una técnica. Y obviamente tenemos marcamos atacires cuando queremos hacer algo, después ponemos la revolución solar. La revolución solar es algo que lleva como 2 o 3 clases, porque hablamos de la revolución solar, la carta sola y la carta mortada con la natal, pero hay algo que tienen que tener en cuenta. La revolución solar por sí sola, montada sobre la natal, nos da un aspecto de cómo va a ser el año. Nosotros cuando vamos con el consultante no le podemos estar hablando ni 5, ni 10, ni 15 minutos de cómo va a ser el año. No. No, Les enseño que eso no se debe hacer. Lo que tenemos que hacer en una revolución solar es darle las fechas buenas y las malas. Y para eso utilizamos los partes arábigos. El parte arábigo de la fortuna, el parte arábigo de los accidentes, el parte arábigo del amor de las mujeres, el parte arábigo del amor de los hombres. claro, para que aprovechen las energías en los momentos oportunos y se cuiden de lo que se Exactamente. tienen que cuidar, obviamente, así es. Ujú. En este segundo año aprendemos 16 partes arábigos y cómo verlos en una carta natal. Entonces dice, bueno, voy a poner 16 partes arábigos cuando esté con una consulta. No, vas a poner No, el de la claro, persona sobre el tema que te esté preguntando. Si es claro, sobre el claro, amor, claro. si es el amor y es una dama, vas a poner ascendente más Marte más, El Venus. más Luna, ascendente más Marte menos Luna o más Marte, según la época del año, Ujú. según si la persona en esa revolución solar el Sol le haya quedado de día o de noche. Si le Exacto. quedó de día, la fórmula de una manera, y si le quedó de noche, la revolución del parte arábigo de otra manera. Ujú. Astrocartografía. Es Y les una belleza pregunto, también. Ujú. imaginen, esto es bonito, estamos en el 2026, agarro a los alumnos. Y por eso a veces me lleva 2 clases. Agarro a los alumnos. Vos, Alicia, ¿cuándo cumplís años? En febrero. Bueno, ¿querés ver el del febrero del 2026 para ver cómo va a ser el año? ¿O querés ver el del febrero del 2027 para ver si querés ir a otro lugar para que sea un año que vos elijas en qué querés desarrollar tu energía, en qué querés desarrollar en qué querés dirigirte? Entonces cada uno elige. Bueno, y lo vemos adelante de los demás. Y los demás aprenden de los ejemplos de los Oh, demás. es que el aprendizaje es así, Fabián. Claro. Yo creo que vas a tener mucho éxito con estas clases, ya verás. Y ahora sí, nomás te salté revolución solar, tránsitos, Ay, hablamos de sí. los tránsitos, la revolución lunar, volvemos al tema de la revolución lunar, pero acá ponemos cartas de los alumnos. La primera parte de la revolución solar es entender la técnica y la tacit, acá ya con cartas de los alumnos. Los Los armó. armogramas es re bonito. Sí, Las sinastrías entre personas, entre países, con una empresa y con alguien que está poniendo por primera vez, y llegamos a la parte de la salud. claro. La astrología de la salud tiene los planetas. Que En son, los signos ah, zodiacales vamos de arriba abajo, como todos sabemos, pero uh, los planetas tienen, les digo algo, para los que sepan, y vos, Jacqueline, lo sabés. El sol rige, bien, sabemos que el sol rige el corazón, bien, porque el sol es como el centro del universo, bien, y las arterias y las venas es el aparato circulatorio. sí, Pero el sol también rige el cerebro, sí, Jacqueline. Yo sí, creo que sí, vos lo sabés. El sí, sí, sol rige.
el corazón y rige el cerebro. Sí, Y el sol rige el ojo derecho, la luna rige el ojo izquierdo. izquierdo. Ujú, así Los mismo. planetas rigen partes de nuestros cuerpos que los alumnos tienen que saber en el momento en que estamos viendo la carta Sí, y natal. hay unos grados extraordinarios que te hablan directamente de qué afecta cada cosa. Es maravilloso. Realmente la astrología de la salud es estupenda. Ujú. Y Y luego la astrología terminamos, y, mundial, ¿no? y terminamos con Astromundial, que es un mundo aparte. Total, Aprendemos las lunaciones, las lunas llenas, los eclipses. Y algunos me preguntan, ¿y cómo un alumno está? Estamos aprendiendo sobre el eclipse, el de ahora, por ejemplo, el del 17 de febrero, ¿no? ¿Cómo me va a afectar este eclipse, profesor? Bueno, ¿vos querés saber? Vamos a ver, miramos tu carta y ponemos el eclipse. Porque claro, acá estamos hablando de astromundial, claro. que es cómo afectan los eclipses a nivel mundial. Pero si alguien pregunta, y siempre hay alguien que pregunta, ¿y cómo me va a afectar a mí el eclipse? Y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque lo que el alumno pregunta, si Y son 7 y hay uno que pregunta, hay 2 o 3 que también quieren querían saberlo preguntarlo. y no se animaban a preguntarlo. Claro, claro. Ujú. Bien. Entonces tenemos que tenerlo presente, eso, las puertas del año, cáncer, Aries, cáncer, Libre y Capricornio. Y los Bien, el 14. Catún, que Ujú, esto se estudia hace más de 3.000 años, los antiguos siempre veían cuando Júpiter llegaba a Saturno, por ujú, eso a veces se lo relaciona con la estrella de Belén. ujú. Y después los ciclos. Los ciclos, como dice Tito Maciá, lo de las malas horas, es Marte cuando se Marte con junta con cáncer. Saturno. Ujú, en cáncer. Marte se junta con Saturno cada 2 años Ujú. y pasan cosas no en esa fecha, sino en los siguientes años haciendo Atacir y les enseño a hacer Atacir. Y Marte, Saturno en Cáncer cada 30 años, fue en el 2004, va a ser en el 2034, Y, traen determinados periodos. y trae tela marinera, como dicen, Claro. tela marinera. Así. Venus, Júpiter, lo bueno, y hay otros ciclos medianos, el Neptuno y Plutón, que son cada 493 años, Ujú. es el ciclo del petróleo. ¿Vos sabés qué averigüé? Una vuelta cuando vi lo del ciclo del petróleo, bien, que es de 493 años, que está muy relacionado con... tenemos todos una estadística de cuando el barril bajaba o subía, y dije, ¿qué pasaría con el petróleo hace 500 años atrás? Entonces, busqué el petróleo, empecé a buscar cuándo se descubrió el petróleo. Vos no me vas a creer, cuando Cristóbal Colón llegó y descubrió América, enseguida fueron a la parte de Venezuela. Ujú. Y dice que en Venezuela, en el año 1505, no, 1515 o 1525, uno de esos dos, ahora no recuerdo, dice que los indígenas que estaban en Venezuela tenían algo muy creativo, un líquido negro que lo pasaban en el brazo y les curaba ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Llevaron barriles de ese líquido negro, lo llevaron a España porque tenía poderes curativos. Ese líquido era petróleo Petróleo, que imagínate. salía a la superficie, que los Sí. indios en la zona de que ahora es Pero Venezuela, eso está, pero buenísimo lo que acabas de descubrir. ¿Cómo está documentado, lo encontré, está documentado. Digo, ¿qué pasó en 1525? ¿Qué pasó con y lo buscas en Google y lo encontrás, está documentado. lo voy a buscar. Me Sí, sí, interesa sí. eso, sí, me No, encanta eso. es re bonito, eso es re bonito. Ujú. Y al final, El análisis. después que termino, análisis, pero les doy uno de 1 mes a 2 meses de prácticas 3 veces por semana para rendir la prueba. Los fogueo constantemente. Bueno, vos esto. Vamos a ver esto, vamos a ver la carta. Bueno, alguien que tiene la carta de alguien que haya estado enfermo, que tenga cáncer, que tenga algo terminal, que haya tenido una CB, que haya tenido que lo ascendieron al trabajo, que lo echaron del trabajo. Miramos la carta y las estudiamos. Tienen a alguien famoso que queremos, lo estudiamos. Estamos 2 meses después que termina el curso para prepararlos Para para la preparar prueba final. para la prueba, que claro, que allí es donde viene el título, ¿no? El título que te va a Eh, hacer y te va a formar. Mira, Fabián, tú sabes que me encanta, tú sabes, todo lo que es astrología me encanta, pero no nos podemos quedar aquí porque, pero Sí, sí, te invito otro día para que hablemos un poco más de algunos de estos temas para que lo claro. desarrolles. Me encantaría, me va a encantar y que puedas poner las cartas Bien, y los ejemplos, ¿no? Pero antes de cerrar, me gustaría que dieras todos los datos para que aquellas bien. personas que estén interesadas
no tan solo en el de 8 de abril, que recuerde que el 8 de abril es el esquema normal. Este del Bien. 25 de marzo es para aquellas personas que ya son autodidactas o han estudiado en otras escuelas donde no Ujú. se ven estos temas y quieren hacerse con un título de astrólogo, ¿no? Porque Mira, es importante. Cuéntame. porque es importante, claro, es importante porque creo que a uno lo termina de completar, tener una formación, tener un programa, cómo entender las cosas y después poderlas desarrollar. El 25 de marzo es un miércoles. Las clases van a ser miércoles y viernes a las 20 horas de España, bien, miércoles y viernes a las 20 horas, de 20 a 22 horas, de 20 a... es de 1 hora 45. Yo le digo 22, pero después lo acomodamos, es 1 hora 45 minutos. De 20 a 22 de España. En Uruguay, Argentina y Chile es a las 16. Bien, en Venezuela, en Miami y en toda la costa este de Estados Unidos es a las 15 horas, de 15 a 17. En Perú, Ecuador y Colombia es a las 14 horas. Bien, y en México es a las 13 horas. México es de 13 a 15 horas. Claro, es más Entonces, temprano, claro. Ujú, es más temprano. Esto es miércoles y viernes hasta agosto. Bien, ujú. hasta agosto. Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Bien, y terminamos los primeros de septiembre y nos fogueamos en todo septiembre, Dos no ya 2 veces meses. por semana, 3 veces por semana en septiembre para poder rendir la prueba y que salven con honores. Vos lo sabrás que si un alumno salva la prueba, no habla solamente bien del alumno, habla del profesor. Entonces, Claro, y ¿qué cuando más que usted el profesor? supera, eso es cuando el alumno supera al profesor, eso es lo máximo, porque Exactamente, significa eso es que lo sí lo hiciste máximo. bien. Claro que Es sí. verdad. Mira, ¿cómo se ponen en Y contacto contigo? se ponen, me pueden escribir al más 598 94 33 11 16. Repito, 598 es la característica de Uruguay, lo hago por Zoom para todo el mundo. Después del 598 94 33 11 16. Y el correo es DOU, la D, la O y la U, DOU 2712. Me quedó algo mal la abrí esa cuenta en el 2007 y me quedó mal, puse mal mi fecha de nacimiento, pero es dou2712 hotmail.com, bien sencilla, con 7 letritas nada más el correo. Me escriben en cualquiera de los dos y les No, paso este programa. Les yo paso de el todas programa. maneras, por aquí les dejo Ah, el genial. contacto de Fabián, el teléfono y también el correo para que lo tengan para los que estén interesados. Bueno, Fabián, de verdad ha sido un gran Dale. placer. Me encantó que pudiéramos hablar de astrología. Para mí, yo como estoy enamorada permanentemente de la astrología, se me pasa el tiempo así. Yo no sé cuánto Y tiempo. además querés comentar y a veces yo te cortaba y no me dejó ni meter una palabra, este Fabián, y yo quería comentar sobre esto. No, 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 me encanta la astrología, así que tú tranquilo por eso. Y bueno, a todos ustedes compartan este video, hagan que esto le llegue a más gente. Voy a continuar, como les dije, ya arranqué este año con las entrevistas y bueno, Fabián fue el primero, vamos a seguir haciendo entrevistas para que todo lo que sean promoción de cursos, talleres, todo lo que sea clases, consultas, productos editoriales, bueno, aquí estoy yo a la orden para promocionar y difundir la astrología. Fabián, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. El honor es mío. El honor es mío. Tan bello. Bueno, muchas gracias a Dale, todos. Chao, dale, hasta perfecto. luego. Chao. Hasta luego.